Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Bien, a continuación vamos con la siguiente ponencia, el cual se encuentra a mi cargo. Voy a realizar, voy a compartir pantalla. Por favor, Alfredo, me confirmas si es que se está visualizando la presentación para poder iniciar. Todavía. A ver. Ahora sí se ve, falta ponerla en modo Sí, ya lo estoy presentación. colocando en modo presentación. Todavía. Ya, ahora sí. Dale. Listo. A ver, muy bien. Entonces, en esta presentación voy a hablar o voy a desarrollar el tema de ejercicio de fuerza para prevenir la sarcopenia. Ya justo habiendo conversado o lo que presentó el doctor en la anterior ponencia sobre lo importante que es, primero, conocer la sarcopenia y segundo, en cómo combatir la sarcopenia, pero en este momento bajo el punto de vista de entrenamiento físico, específicamente la modalidad de entrenamiento de fuerza. Y si es que esta es la mejor opción. Lo voy a tratar de relacionar a la parte patológica pulmonar crónica, que es el tópico central de este webinar. Me presento nuevamente, yo soy Jairo Narrea Vargas, yo soy licenciado en nutrición, tengo una maestría en educación y soy especialista en fisiología y prescripción del ejercicio físico. Bien, cuando hablamos de sarcopenia, bueno, tendremos que recordar desde la primera vez que se acuñó este término por el doctor Rosenberg a finales de la década del 80, donde ya se indicó las causas que genera esta pérdida de masa muscular, que hoy en día en realidad ya lo entendemos como sarcodinapenia, porque entendemos que no solamente tenemos pérdida de masa muscular, sino también pérdida de fuerza muscular. Las causas desde hace varias décadas atrás se saben que es proveniente del envejecimiento, más no es una condición, sino una característica que puede presentar lo que anteriormente se llamaba como sarcopenia secundaria, que es el resultado de una disminución del movimiento físico. Estaríamos hablando del sedentarismo, ¿cierto? Característico de una inactividad física. Es decir, hoy en día entendemos que la sarcopenia es generalmente producida, ¿no? Por lo que antes se consideraba una causa secundaria, que es la inactividad física o el sedentarismo. Y no como hace décadas atrás se consideraba que siempre una persona al cruzar, al seguir la barrera de los 40, 50 años, ya automáticamente tenía que presentar esta pérdida de masa muscular. Hoy en día se sabe que se puede atenuar la pérdida de masa muscular, que se puede atenuar la pérdida de fuerza muscular llevando un buen plan de alimentación y un buen plan de entrenamiento o una buena calidad, mejor dicho, de trabajo físico. Entonces, eso era lo que nosotros conocíamos a nivel histórico. Pero hay evidencia y en realidad bastante evidencia científica sobre las consecuencias que pueda generar esta sarcodinapenia, asociadas a diferentes riesgos, a diferentes mortalidades o hasta mortalidad. Se sabe que la pérdida de masa muscular hoy en día es perder vida, ya sea dependiendo de la cantidad de músculo que se pierda en cualquier tipo de fase de evolución, sea antropométrica, sea un modelo por imágenes, sea el modelo de bioimpedancia eléctrica, como el ponente anterior lo presentó. Yo puedo evaluar que en cuanto yo pierda 10, 20 o más porcentaje de masa magra o de masa muscular, yo ya voy a presentar cierto riesgo o complicaciones, más que todo si es que el paciente se enfrenta a una enfermedad crónica. Específicamente en enfermedades pulmonares, este artículo de revisión donde expone lo importante que es el ejercicio como un factor medicinal en enfermedades crónicas, menciona que en sujetos que presentan una patología de índole pulmonar, la prevalencia es al menos perder 15% de masa muscular y hasta el 50% de fuerza muscular. Es decir, ya al presentar este tipo de patología o este tipo de complicación de abordaje pulmonar, voy a presentar sarcodinapenia. Es una característica de este tipo de patologías. Todos los años, más que todo en la última década, se ha revalorado la función y su relación con la salud que presenta la masa muscular. En este artículo de revisión publicado hace unos días, ¿no? El 3 de octubre del 2024, donde menciona lo importante que es el tejido muscular, considerado hoy en día, y ya no hoy en día, sino ya en los últimos años, como un órgano endocrino, que es capaz de regular
el metabolismo propio, autocrino, es decir, el propio tejido muscular, y es capaz de regular la funcionalidad sobre otros tejidos, como es el tejido adiposo, el tejido hepático, el tejido endotelial, el tejido pancreático, óseo y obviamente pulmonar. ¿Ok? Entonces, si nosotros consideramos que el tejido muscular no solamente es un tejido que ocupa un lugar, ¿no? Un espacio en la masa corporal, sino más bien tiene una función endocrina de regular o de restablecer la función. Porque si nosotros vamos a la teoría y la teoría me dice que la patología o la enfermedad es la disfunción de un órgano, el tejido muscular, mejorar la cantidad y la calidad, es capaz de poder restablecerme esa función que se ha perdido por la patología o que se sigue perdiendo, teniendo una patología de índole crónica. Entonces, ¿es la valoración o es cómo hoy en día deberíamos de valorar el tejido muscular a nivel de salud? Para ello, obviamente, hay consideraciones tanto nutricionales como de entrenamiento físico. Bien lo dijo el doctor en la anterior ponencia, hay una cantidad, distribución, calidad de proteínas que yo debo de cuidar, justamente para mantener ese recambio proteico muscular de forma adecuada o para atenuar en caso una patología establezca una fase catabólica proteica muscular aún por encima de la fase anabólica, es decir, de que pierda masa muscular. Como mencionó, específicamente hay proteínas donde de 20 a 30% de aminoácidos cadena ramificada, específicamente la leucina que tiene mayor actividad sobre las fases anabolizantes proteicas musculares, como ahora vamos a ver, encontrándose en una dosis de 1 a 2 gramos por cada 20 o 30 gramos de proteína que yo debo de brindar en comida. Entonces, si yo vigilo la parte nutricional, soy capaz de poder enfocar la reestructura, ese recambio proteico muscular que yo deseo, dándole énfasis nuevamente a restablecer. Porque si una enfermedad como puede ser la pulmonar tiene mayor índice en la parte catabólica y yo no le suministro la cantidad, ni en el tiempo, ni la calidad de proteínas, obviamente voy a tener pérdida de masa muscular. El otro factor, que es el que voy a abordar, es la del entrenamiento físico. El entrenamiento físico o el trabajo físico restablece la calidad y la cantidad muscular. ¿Por qué? Porque si recordamos, la característica intrínseca que tiene el tejido muscular es la contracción muscular. Y la contracción muscular no es más que la fuerza, la generación de fuerza. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero mejorar la fuerza muscular, tengo que hacer mejor calidad de contracción muscular. Y voy a tener mejor calidad de contracción muscular cuando tenga mejor cantidad de tejido muscular. Y eso es lo que me brinda el entrenamiento físico o el movimiento físico. Tipificado de forma didáctica, como lo hacemos en el pregrado, en dos modelos de entrenamiento. El modelo continuo, algunos le denominan aeróbico o cardiovascular, y el modelo de entrenamiento de fuerza. Ahora, aquí lo importante es que cada modelo de entrenamiento tiene adaptaciones o respuestas específicas, ya que es un principio del entrenamiento físico, la especificidad. Entonces, no generando cualquier tipo de movimiento, voy a tener cualquier tipo de respuesta. Yo debo de comprender el movimiento, qué tipo de adaptación me genera. Por ejemplo, el entrenamiento o el modelo de trabajo físico continuo, ¿ok? Como normalmente lo voy a mencionar, muchos lo conocen como aeróbico o cardiovascular, genera mayor gasto de energía. Si vemos ratios como puede ser el ATP sobre el AMP o la actividad enzimática que tiene la quinasa activada por AMP, ¿ok? Que es el AMPK, vemos que obviamente este tipo de trabajo físico me genera gran desgaste de energía, gran demanda de energía que yo lo debo de satisfacer, obviamente con sustratos energéticos que pueden provenir de la vía oxidativa como de la vía no oxidativa. Esto sin lugar a duda va a activar un complejo proteico que es el PGC1 alfa, quien me da como respuesta cuando está muy excitada o muy activada adaptaciones como la biogénesis mitocondrial, es decir, generar más mitocondrias en el tejido muscular. ¿Por qué? Porque la mitocondria es la organela encargada de producir ATP. Si yo estoy diciendo que voy a hacer un trabajo físico que me demanda gran cantidad de ATP, obviamente una adaptación para que esto se pueda dar es generar más mitocondrias para tener esa capacidad de producir más ATP, a la cual llamamos biogénesis mitocondrial. ¿Ok? Que es una gran ventaja o una gran adaptación a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque me va a poder permitir incrementar mi consumo de oxígeno, que es un indicador asociado a la salud metabólica de índole cardiovascular. Después tenemos
Después tenemos otra adaptación que vendría a ser el incremento de capilaridad, que es la angiogénesis, asociado también a una mejora sobre la salud cardiovascular. Entonces vemos adaptaciones nuevamente que se comportan o que van en relación al tipo de trabajo que se está realizando, que es el continuo. Por otro lado, tenemos el entrenamiento de fuerza, donde vemos mayor actividad de un complejo llamado el complejo 1 del mTOR, que se relaciona a sintetizar más organelas encargadas de la síntesis de proteínas, cual llamamos la biogénesis ribosomal. Entonces yo, teniendo mayor actividad del complejo 1 del mTOR, voy a ser capaz de sintetizar o de reponer las proteínas que se vayan a desgastar justamente por este tipo de trabajo, que es el trabajo de fuerza, quien genera daños o microlesiones sobre el tejido muscular y obviamente una pequeña fase catabólica práctica muscular, pero que estimula a su vez este complejo que se encarga de reponer las proteínas que hayan sido dañadas sobre el entrenamiento. Entonces, cuando uno quiere comprender específicamente el efecto o la adaptación que tiene el trabajo de fuerza muscular, en otras palabras, la hipertrofia muscular, debemos de comprender las bases moleculares, los mecanismos moleculares por el cual este se da. O sea, cómo el entrenamiento de fuerza justamente recae en esa adaptación beneficiosa para el metabolismo de reposición de proteínas musculares. ¿Ok? Cuando comprendemos, y aquí le dejo el artículo de revisión expuesto por Brad Schofield, uno de los autores que más tiempo le ha dedicado al tema de hipertrofia muscular mediante el entrenamiento de fuerza, vemos que hay condicionantes como la tensión mecánica, el estrés metabólico y hasta el día de hoy con la discusión si es necesario el daño muscular o el llegar a la fatiga para tener estas variables y poder realizar la hipertrofia muscular, que es lo que el día de hoy también vamos a conversar. Cuando hablamos de estrés metabólico, hay que recordar que requerir energía para poder realizar el movimiento, es decir, ATP, lo puedo hacer mediante fases, como es la fase no oxidativa, que viene a ser la fase glucolítica, la producción de ATP a partir de la degradación de la glucosa, que se realiza a nivel citosólica, ¿no? En la célula muscular, en 10 reacciones, ¿cierto? Esta en la quinta reacción me va a generar iones hidrógenos que en cuanto el esfuerzo físico sea mayor, ¿no? La producción de iones hidrógenos se va a incrementar. Que si yo no hago un trabajo físico, simplemente hago poca glucólisis y poca producción de iones de hidrógenos. ¿Ok? Pero si yo hago un trabajo físico que me genera esfuerzo o intensidad, hay una sobreproducción de iones de hidrógenos que lo que va a hacer es conducirme a una acidosis metabólica, entendiéndose que la sobreproducción de iones de hidrógeno sobre la fibra muscular le va a quitar el sitio activo al calcio, ¿cierto? A la troponina C específicamente, impidiendo de que yo pueda realizar otra contracción muscular, al cual le llamamos estrés fisiológico, o al cual le llamamos también, o lo que me conlleva la fatiga muscular. ¿Qué quiere decir? Que yo incrementar el trabajo físico, ¿ok? Incrementar la intensidad o el esfuerzo, me va a llevar a una acidosis metabólica a partir de un incremento glucolítico que tendrá como respuesta una sobreproducción de iones hidrógenos. Esa acidosis metabólica o ese estrés metabólico, como muchos le llaman, va a generar diferentes respuestas. Como una de ellas, la principal, es la respuesta inflamatoria sobre la célula muscular, generando liberación de neutrófilos, macrófagos, interleucina, el factor de necrosis tumoral, ¿ok? Y activando de forma beneficiosa a las células satélites. ¿Por qué? Porque esta activación va a ser de que yo, como mencioné al inicio, degrade proteínas, pero estimule la reposición de proteínas musculares. Si lo vemos gráficamente, sería algo parecido como esto. Entonces, yo hago un trabajo, ¿no? De fuerza que me genera intensidad, que me genera esfuerzo, se inflama, liberación de macrófagos, neutrófilos, interleucinas y un estímulo sobre la fibra muscular para reponer las proteínas musculares. Cosa que no acontece si es que el trabajo no es de esfuerzo. Si es que yo no someto intensidad o si no someto esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no someto intensidad ni esfuerzo, simplemente me quedaría aquí, en la vía glucolítica, donde no establezco una sobreproducción de ion de hidrógeno. Cuando yo establecí una sobreproducción de ion de hidrógeno, cuando yo establecí un estrés metabólico, cuando yo le incrementé intensidad, le incrementé esfuerzo. Y ese incremento de esfuerzo es el que decae una adaptación de generar mayor estímulo sobre la tasa de síntesis de proteínas musculares. De esa forma es que el mecanismo llevado por el estrés metabólico me va a conllevar a generar más proteínas musculares, lo que nosotros denominamos como hipertrofia muscular. La otra parte
La otra parte es debido a la tensión mecánica que se hace en este tipo, en este modelo de trabajo físico. Cuando uno realiza entrenamiento de fuerza, entiéndase por levantar una carga externa que me va a generar un incremento de tensión mecánica, se activan unos mecanorreceptores de la célula muscular. Estos mecanorreceptores recaen en activar o sensibilizar el complejo 1 del emetor, quien habíamos dicho que tiene como adaptación o tiene como respuestas estimular la producción de proteínas musculares. Entonces, ya sea el estrés metabólico que acabo de mencionar, generando un esfuerzo físico que me demande esfuerzo, me demande intensidad, ¿ok? O ya sea por tan solo levantar una carga externa, incrementando presión intramuscular, estimulando los mecanorreceptores, estimulando el complejo 1 del emetor, voy a tener un estímulo sobre producir más proteínas musculares. Entonces, el entrenamiento ya sea por estrés metabólico, ya sea por tensión mecánica, va a generar una adaptación que viene a ser la hipertrofia muscular. Reponer o excitar la nueva generación de proteínas musculares para mejorar la cantidad y la calidad. Porque en realidad lo que le estamos diciendo al músculo es reponte lo más rápido posible y genera adaptaciones a nivel estructural y a nivel funcional. ¿Para qué? Para que esto no te vuelva a pasar. Entonces el músculo lo que hace es generar más fibras musculares de mejor calidad para que pueda soportar cada vez esfuerzos mayores, que es otro principio del entrenamiento físico. Entonces yo tengo que entender nuevamente que en base a estos mecanismos es que yo genero nuevamente una buena reposición de proteínas musculares, porque lo que pasa con sarcopenia, ¿qué es lo que pasa con sarcopenia? Es degradar más proteínas de las que yo estimulo. Y obviamente la estimulación, como también lo vemos aquí, no solamente proviene del entrenamiento físico, sino también proviene de una capacidad hormonal y también proviene de la alimentación, como ustedes ven aquí, representado por los aminoácidos y no cualquier aminoácido, sino la leucina, un aminoácido representante de los aminoácidos de cadena ramificada que se encuentra en gran cantidad en proteínas, como lo mencionó en la anterior ponencia, provenientes del suero de leche, que están presentes entre un 20 o 30% de aminoácidos de cadena ramificada y de 1 a 2 gramos por cada 20 gramos, ¿cierto? De leucina, que se ha visto o se ha estudiado que es lo suficiente como para estimular la tasa de síntesis de proteínas musculares. Entonces, de esa forma, yo ya puedo tener un sustento teórico de qué abordaje tener a la hora de darle entrenamiento físico a un paciente que presente sarcopenia. Llevarlo a estrés metabólico o llevarlo a la tensión mecánica para generar una reposición de proteínas musculares. Nuevamente, teniendo en cuenta de que es el 30%, ¿no? de los factores que me conducen a ello. El otro factor será la capacidad hormonal y el otro factor será la alimentación y también por ahí tenemos el factor del descanso que es oportuno. Entonces, ¿qué es lo que acontece cuando hacemos entrenamiento físico? Más que todo de tipo de fuerza. Vemos no una diferencia histológica entre la fibra muscular intacta, sin hacer movimiento físico, y post entrenamiento específicamente de fuerza, como es el grado inflamatorio que debe acontecer. Si la inflamación no acontece, no vamos a tener la adaptación que buscamos, que es nuevamente la reposición de proteínas musculares. Entonces, es importante comprender los mecanismos moleculares, fisiológicos, bioquímicos que me conllevan a esa reposición de proteínas musculares, sí, porque entendiendo por qué es que el entrenamiento de fuerza y no necesariamente el entrenamiento continuo me genera adaptación es importante. Porque normalmente no pasa porque el paciente sarcopénico haga cualquier tipo de trabajo físico o se mueva, sino pasa por comprender qué modelo de entrenamiento es el que necesita o el que requiere para la condición que tiene, que es mayor pérdida de proteínas musculares y poco restablecimiento, poca reposición de esas proteínas musculares, lo que le está conllevando a perder fibra muscular, a perder cantidad y calidad muscular. ¿Ok? Y se ha visto de que el entrenamiento de fuerza, ¿ok? No solamente es capaz de mejorar la estructura muscular. También se ha estudiado eh, los efectos secundarios que pueda tener el entrenamiento de fuerza sobre otros sistemas como es el cardiovascular, como es el respiratorio, como es el hormonal o como es el osteoarticular.
Se ha visto que con entrenamiento de fuerza yo puedo mejorar, como mencioné, mi consumo de oxígeno máximo, puedo mejorar mi capacidad de almacén de glucógeno muscular, que es importante para la destinación energética, el incremento de capilaridad cuando hablamos de la angiogénesis y la biogénesis mitocondrial. Claro que el entrenamiento continuo va a tener mejor efecto sobre estos componentes, ¿no? A diferencia del entrenamiento de fuerza muscular, pero el entrenamiento de fuerza muscular también es capaz de promoverme estas adaptaciones, lo que es importante para el paciente que es sarcopénico y que tenga la patología pulmonar crónica, que tiene estas variables disminuidas. Si hablamos de un paciente con patología pulmonar crónica, probablemente tenga nuevamente baja densidad mitocondrial al nivel muscular. ¿Por qué? Porque tiene poco músculo. ¿Por qué? Porque tiene sarcopenia. Probablemente también tenga un bajo consumo de oxígeno máximo. Como bien se presentó en la anterior ponencia, el consumo de oxígeno máximo evaluado en este tipo de pacientes siempre va a estar reducido. La capacidad de almacenar energía para utilizarlo son muy bajas. La capacidad del glucógeno muscular, debido a que hay poca cantidad de tejido muscular y aún así evaluamos el tipo de fibra muscular que tiene, sin lugar a duda va a tener más fibras tipo 1 que las fibras tipo 2, siendo las tipo 2 a veces mucho más funcionales, ¿no? Para la salud que las tipo 1. ¿Ok? Entonces, vemos que nuevamente el entrenamiento de fuerza puede ser una propuesta bastante interesante en pacientes sarcopénicos que tengan una patología de índole pulmonar crónica. Ahora, es importante también eh, entender o comprender los principios biológicos del entrenamiento físico. Es decir, para yo poder prescribir un entrenamiento, debo de sustentarme en unos principios, en unos componentes esenciales. El primero de ellos es la sobrecarga progresiva. Entender, primero, que medir la intensidad es importante y que la intensidad o el nivel de esfuerzo debe de siempre pasar un umbral, porque si no, no llegaríamos a ese estrés metabólico que fue lo que presenté como una de las fases que me condiciona la hipertrofia muscular. Considerar las variables, la variabilidad que pueda presentar el modelo de entrenamiento, en este caso, el modelo de entrenamiento de fuerza. El tercer principio para mí fundamental es de la individualidad biológica. Entender que no cualquier modelo de entrenamiento o cualquier dosis de movimiento físico va a generar las mismas respuestas para todas las personas. No existe, también como se mencionó en la posición anterior, algo mecanizado. Es decir, no, vas a hacer este tipo de entrenamiento con este tiempo, con esta intensidad y siempre vas a obtener el mismo resultado. No. Pasa en la alimentación, pasa también en la prescripción del ejercicio, todo debe ser sumamente específico e individual. Existen más principios, pero yo en realidad redundo mucho en otros principios que me ayudan a poder establecer o a prescribir un entrenamiento con efectos favorables. Cuando hablamos de variables del entrenamiento de tipo de fuerza, hay variables que yo debo de prestarle mucha atención, como la selección de ejercicios, el orden de ejercicios, el número de serie, de repeticiones, los intervalos de descanso interserie, la intensidad que está asociada a la carga, que ahora vamos a hablar un poquito más sobre ello, el nivel de frecuencia, las sesiones por semana que va a realizar y la velocidad del movimiento. Entonces, no solamente pasa por decir ya, entrenamiento de fuerza y vas a levantar este objeto y de ahí descansa. No, pasa por cuidar justamente todas estas variables para nuevamente tener una respuesta o una actuación mucho más específica, teniendo, o mejor dicho, contemplando las complicaciones que pueda tener el paciente. Principalmente el paciente con patología pulmonar crónica, limitación cardiovascular, que de repente va a comprometer algunas de estas variables de aquí. Probablemente los volúmenes de trabajo no puedan ser muy altos. No puedo generar muchas repeticiones. ¿Por qué? Porque el sistema cardiovascular va a llegar rápidamente a la fatiga y eso me va a impedir de que termine la sesión. Entonces yo tengo que vigilar que el volumen sea el adecuado, por ende voy a trabajar de repente con menos repeticiones, ¿ok? Y una serie no tan grande, disculpe, una cantidad no tan grande de series. De repente el descanso probablemente tiene que ser un poco más largo de lo habitual o de lo conocido, justamente para no afectar o no llegar rápidamente a la fatiga cardiovascular. El orden o la selección de ejercicios también, partiendo por hacer los trabajos que le generen mayor esfuerzo y terminar por lo que le generen menor esfuerzo. Y así yo poder terminar la sesión que he programado. Entonces, no solamente pasa por saber cuántas repeticiones, cuántas series, cuánto descanso y cuánto peso tiene que levantar. Hay otras variables que pueden ser bastante interesantes para vigilar el avance, ¿no? Que tenga este tipo de pacientes sarcopénicos con patología pulmonar crónica. Y como le mencioné, la intensidad es una variable muy importante.
No tal vez la única, ¿no? Porque hemos visto que hay muchas variables, pero sí hay que darle mucha atención o prestar mucha atención sobre la intensidad. Y es más, cuando enseño prescripción de ejercicio en el pregrado y también en posgrado, siempre hago esta observación. La intensidad es relativa, es individual. No deberían imaginarse cuando tienen un paciente sarcopénico, más si es adulto mayor, que el entrenamiento de alta intensidad de fuerza va a tener que ser necesariamente levantando mucho peso. No, porque el paciente sarcopénico de adulto mayor tiene un umbral mucho más bajo que el promedio de un adulto. ¿Qué quiere decir? Que tal vez dar pasos o tal vez sentarse para hacer la silla ya sea un entrenamiento de fuerza necesario a la intensidad que él requiera. Por lo cual la intensidad debe ser medida, ¿ok? Y debe ser comprendida de forma individual. Lo que para mí es intenso, de repente para ustedes no es intenso, o lo que para ustedes es intenso, de repente para mí no es intenso. Entonces, quitémonos a veces de la mente de forma preconcebida de que entrenamiento de fuerza de la intensidad involucra hacer mucho levantamiento de peso. No, va a depender mucho del paciente. Y si nuevamente caracterizamos al paciente con patología pulmonar crónica, con una baja capacidad cardiovascular, de repente, como mencioné, el solamente sentarse en la silla, pararse en la silla y dar algunos pasos, ya sea un modelo de entrenamiento con una intensidad necesaria al inicio. Porque entendemos que un principio es la sobrecarga progresiva. En cuanto vaya mejorando su capacidad física, muscular y su capacidad o su actitud cardiovascular, vamos a tener que darle un mayor nivel de intensidad para generar las adaptaciones que buscamos. ¿Ok? Sobre ello, entonces entendemos que es importante medir la intensidad. La intensidad a nivel de fuerza se mide mediante el test de una repetición máxima, que es la máxima carga que pueda levantar, pero también podemos hacerlo de forma subjetiva, ¿ok? Mediante escalas de presión del esfuerzo, ¿no? Escalas adaptadas, por ejemplo, de la escala de Bohr, que va de forma didáctica del 0 al 10, teniendo un umbral que vendría a ser el 6. Cualquier tipo de percepción por encima del 6 ya me está generando alta intensidad o alto esfuerzo. Si yo le puedo decir al paciente, ¿no? Siéntate de la silla y párate de la silla unas 5 veces de forma continua, sin parar. Y después de ello le pregunto, del 0 al 10, ¿qué tanto esfuerzo has percibido? Supongamos que me diga 6 o 7. Ya al decirme 6 o 7 quiere decir que ese tipo de entrenamiento con esa cantidad de repeticiones, con esa cantidad de series, ya me está generando un esfuerzo de alta intensidad. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Para qué? Para generarme todas las adaptaciones que hace un momento acabo de explicar. Y en ese momento, con ese modelo o para esa persona, no necesité tanta carga. De repente habrá otro tipo de paciente, ¿ok? De repente con obesidad o como decía sarcopenia, como un rato conversamos, que necesite un poquito más de esfuerzo. De repente va a tener que hacer el mismo trabajo de sentarse en la silla y pararse en la silla con una pesa o con una carga de 5 o 10 kilos, que haga el mismo procedimiento y recién ese paciente pueda estar en un valor de 6 o 7. Entonces, para él sí es necesario darle una carga externa. Entonces, eso tenemos que evaluar. Evaluar o valorar la intensidad en el trabajo de fuerza es fundamental para generar las acciones que nosotros buscamos. Y una forma práctica que se utiliza y que nosotros lo hemos confirmado en laboratorio es la escala de presión del esfuerzo. ¿Ok? Que es una forma muy, pero muy práctica de poder evaluar nuevamente la intensidad del trabajo de fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué finalmente yo evalúo la intensidad? Primero, para saber qué tipo de suministro energético estoy teniendo. Y esto me va a poder permitir saber si yo estoy utilizando o degradando más glucosa o más ácido graso para producir ATP. Porque se entiende que el trabajo de alta intensidad automáticamente va a utilizar las vías no oxidativas, como puede ser la vía glucolítica. Y los trabajos de moderada o baja intensidad van a utilizar preferentemente más las vías oxidativas, ¿no? Lo que en laboratorio nosotros utilizamos mediante el ratio del cociente respiratorio, el volumen de dióxido de carbono producido sobre el volumen de oxígeno consumido, que es lo que me va a decir nuevamente qué sustrato energético está utilizando y qué intensidad es el que está percibiendo. Entonces, mi intensidad me va a permitir nuevamente saber qué tan cerca también estoy a la fatiga, que nuevamente mencioné que era fundamental en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes, al tener una disfunción cardiorrespiratoria, cardiovascular, va a poder soportar menos esfuerzo, a diferencia de sus pares sin la patología pulmonar crónica. Entonces, yo tengo que valorar nuevamente la intensidad justamente para situarme en el umbral, en lo mínimo necesario para generar la adaptación y a partir de eso evolucionar.
Si tengo obviamente el equipo de laboratorio en la mano, bienvenido sea. Si tengo un analizador de gases que me permite medir el coeficiente respiratorio, perfecto. Pero si no lo tengo, tengo que nuevamente seguirme con herramientas como puede ser la escala de progresión del esfuerzo, con un valor 6, yo diría de 6 a 7 como máximo, que me diga de que yo estoy trabajando a una intensidad pasada el umbral necesaria para generar las actuaciones sin que necesariamente me lleve rápidamente a la fatiga cardiovascular. ¿Ok? Y entonces entendemos que más intensidad es mejor, porque mientras más intensidad, más adaptaciones voy a tener funcionales y estructurales sobre el tejido muscular para poder combatir la sarcopenia. Eso es correcto. Pero nuevamente, si solamente le hacemos que levante más peso o que levante más carga y más intensidad es mejor, podemos llegar en este tipo de pacientes mucho más rápido a la fatiga cardiovascular, que hemos dicho que es una complicación que va a tener. Entonces, ¿es posible hacer entrenamiento de fuerza para combatir la sarcopenia en pacientes con patología pulmonar crónica sin llegar rápidamente a la fatiga cardiovascular? Sí. Hay modelos de entrenamientos ya publicados, yo le voy a compartir tan solo dos, que es lo que nosotros hemos comprobado, lo hemos utilizado en pacientes sarcopénicos, ¿ok? Y que ha generado beneficios nuevamente comprobados por la evidencia y beneficios constatados también cuando lo hemos ejecutado. Uno de ellos es el modelo o el método 1x2x3 del doctor Carlos Saavedra de Chile, que dice que deberíamos hacer un trabajo físico que dure 1 minuto donde generamos mayor tensión mecánica posible sin mucho movimiento. Después de ello, hacer 2 minutos de descanso y esto repetirlo 3 veces. O sea, yo elijo trabajos de fuerza donde genere mucha tensión mecánica sin mucho movimiento, porque eso va a hacer de que yo no me fatigue rápidamente a nivel cardiovascular, recordando que los trabajos de desplazamiento corporal generan mayor desgaste de energía y por ende mayor necesidad, ¿cierto?, del sistema cardiovascular. Si yo hago ejercicios estáticos, por así decirlo, isométricos, por un ejemplo de ellos, o cualquier tipo que me genere alta tensión mecánica, estos van a ser los beneficiosos. ¿Qué tipo de modelo? Bueno, como mencioné, los de fuerza que no me genere tanto desplazamiento. Puede hacer con mancuernas, puede hacer con pesas, puede hacer con poleas, ¿ok? Partiendo nuevamente de la carga necesaria para cada tipo de paciente. No necesito muchas cargas al inicio, probablemente solamente sea ejercicios calisténicos con el propio peso corporal. Mientras menos movilidad de la masa corporal va a ser mucho mejor, porque vamos a estar más lejos de la fatiga cardiovascular y vamos a generar una tensión mecánica necesaria para generar la hipertrofia que habíamos visto al inicio. ¿Ok? Otro modelo de entrenamiento bastante interesante y que se sigue estudiando hasta el día de hoy, es más, nosotros tenemos estudios sobre este modelo de entrenamiento, es el entrenamiento llamado Capsule Training o también denominado entrenamiento de restricción vascular periférica sanguínea, realizado, propuesto por el doctor Yoshiaki Sato de Japón, donde menciona que la restricción, nuevamente periférica sanguínea, por nuevamente estos torniquetes, realizando un entrenamiento con baja carga puede simular o es capaz de simular un trabajo de alta carga. Ok, se ha evaluado el impacto de este modelo de entrenamiento tanto en personas con lesiones para recuperarse rápidamente la lesión como en pacientes sarcopénicos. Y se ha visto nuevamente que esto genera un buen estímulo de la reproducción de proteínas musculares, que era lo que hablábamos para pacientes sarcopénicos. El nivel, obviamente, de restricción sanguínea debe ser al 70%. Nosotros lo hemos trabajado al 70%. Muchos trabajan del 70 al 80%. Basta con generar 70% para ya establecer la restricción y generemos una adaptación nuevamente de hipoxia localizada, que lo que me va a generar es incremento, por ejemplo, de consumo del lactato, ¿no? Un incremento de la actividad glucolítica y el estrés metabólico, que a su momento también hablábamos como uno de los mecanismos para generar la hipertrofia muscular. ¿Cómo? Levantando tan solo poco peso. Nuevamente, aquí la fatiga cardiovascular es mucho menor. ¿Por qué? Porque no hay mucho desplazamiento. Y se puede decir, estaríamos localizando, nuevamente de forma más específica, la zona muscular que estamos trabajando. Este tipo de dispositivo se puede ubicar tanto a nivel de miembros superiores como de miembro inferior. ¿Ok? Entonces, podría ser también un modelo adecuado, obviamente con una capacitación. Ambos modelos, tanto la del doctor Carlos Saavedra como la del doctor
Yoshiaki Sato, necesita una capacitación previa para poder entender muy bien el modelo de entrenamiento. ¿Es entrenamiento de fuerza? Sí, pero hay observaciones o hay indicaciones que yo tengo que tener mucho cuidado para justamente tener la eficacia sobre las adaptaciones que buscamos en los pacientes sarcopénicos y más de índole si son pacientes con patología pulmonar crónica. Pero modelos nuevamente interesantes. Es más, este modelo del Capsule Training nosotros lo hemos comparado con simuladores hipóxicos, ¿no? Como un simulador de altitud, y hemos tenido respuestas muy parecidas. Sabiendo nuevamente que el entrenamiento de altitud nuevamente genera respuestas cardiovasculares muy beneficiosas. ¿Ok? Entonces sería un módulo en realidad bastante utilizable o bastante adecuado para las condiciones que presenta este tipo de pacientes. Bien, finalmente, ya para terminar, vamos a concluir que el entrenamiento de fuerza es capaz de poder promover adaptaciones beneficiosas en contra de la sarcopenia. ¿Es mejor que el entrenamiento continuo? Sí, puede ser mejor para estas condicionantes. ¿Ok? Más si entendemos que vamos a trabajar con adultos mayores o si vamos a trabajar con pacientes con patología pulmonar crónica. Lo que es importante aquí es comprender que obviamente yo tengo que tener puntos de control para evaluar la mejora. Una de ellas, sin lugar a duda, va a ser la masa muscular y la otra vendría a ser la fuerza muscular. La fuerza muscular lo podemos establecer mediante dinamometría, justo lo que conversamos en la anterior ponencia. Nosotros medimos mediante un dinamómetro hidráulico, tanto en miembros superiores y en miembros inferiores. ¿Ok? Y también podríamos medir test indirectos de una repetición máxima, aunque eso yo no lo veo tan práctico. Prefiero medir mediante un dinamómetro, pero sí es importante medir fuerza para ver cuánto es lo que se está ganando sesiones tras sesiones. Principalmente medir cada 4 o 6 semanas la ganancia de fuerza muscular que debería presentarse al menos 5 al 10% para este lapso. ¿Ok? Que es mi punto de control. Lo otro puede ser también medir la masa muscular, ya sea por antropometría, midiendo los perímetros corregidos de perímetro de brazo, de perímetro de muslo, de perímetro de pantorrilla, que son principalmente áreas donde se concentra mayor zona muscular, ¿no? Entonces, teniendo la medición del pliegue tricipital o bicipital, la medición del pliegue muslo y la medición del pliegue de pierna medial, yo puedo corregir este perímetro, es decir, valorar solamente lo que vendría a ser el perímetro magro, ¿no? Muscular y óseo, se entiende. O también medirlo mediante bioimpedancia, obviamente optando por una técnica de bioimpedancia multifrecuencial, ¿no? Que me da mayor exactitud sobre la medición de la masa magra de forma indirecta. Puede ser otra forma bastante accesible. Hoy en el mercado tenemos, o en los servicios de nutrición tenemos este otro instrumento. ¿Ok? Cualquiera de las dos pueden ser válidas, pero sí es importante medir como punto de control la fuerza muscular y la masa muscular. ¿Ok? Lo otro es poder evaluar nuevamente la intensidad que es necesaria para cada tipo de paciente. Como le mencioné al inicio, de forma práctica, basta con hacer trabajos de propiocepción, trabajos calistécnicos, trabajos con la propia carga del peso corporal, y esto es suficiente. Cuando le preguntamos a los pacientes, ya van a estar en un RP de 6, RP de 7. Si vamos a trabajar con cargas externas, ya sea con discos, con poleas, con elásticos, con bandas, con cualquier carga externa, hay que cuidar o hay que prestar mucha atención a la biomecánica. Otro punto que no le mencioné cuando hablaba sobre el método del profesor Carlos Saavedra de 1x2x3 es que se tiende a hacer trabajos sobre ejercicios multiarticulares. Entre ejercicios mono y multiarticulares, yo debería preferir los multiarticulares para poder tener mayor reclutamiento de fibras musculares en toda la zona, mejor adaptación en más de una zona muscular. Por ello es importante cuidar la biomecánica para justamente tratar de prevenir posibles lesiones. ¿Ok? Más que todo en pacientes, nuevamente que antes o después de mucho tiempo se están redactando al movimiento físico. Eso es importantísimo cuidarlo o vigilarlo las primeras semanas. Una propuesta inicial y parte también por lo que propone el Colegio Americano de Medicina Deportiva, por lo que propone el profesor Emerson Francini de Brasil, en trabajo intermitente de alta intensidad en diferentes grupos etarios, es partir por 2 a 3 sesiones por semana. Suficiente con 2 sesiones por semana. ¿Ok? Hacer 4 series
¿ok? De 8 a 12 repeticiones a un 60% de una repetición máxima, si lo medimos por RM, o lo que equivale a un RP de 6 o 7, como habíamos dicho, que es nuevamente el umbral que yo debo pasar, y basta con pasar el umbral, yo ya estaría asegurándome de generar las acciones que busco, ¿ok? Para combatir la sarcopenia. Entonces, nuevamente, basta con iniciar con esto, ¿no? Yo diría entre 2, 3 ejercicios para iniciar, 2 sesiones, 4 series de 8 a 12 repeticiones, a un RP de 6, 7, 2, 3 ejercicios por sesión. No te va a tomar más de 20 minutos, 25 minutos por sesión, ¿ok? Al inicio al menos. Y esto obviamente va a poder combatir la sarcodinapenia en estos tipos de pacientes, ¿ok? Muy bien, con eso termino mi ponencia. No sé si habrán preguntas, consultas. Igual quedo atento a las preguntas que ustedes puedan presentar. Jairo, muy buena presentación. Aprovecho para invitarlos a todos porque pronto vamos a tener un curso de sarcopenia y fragilidad junto con algunos de los geriatras. El doctor Pepe Pancho Parodi es uno de los más altos exponentes, junto con el doctor Fernando Runce, que mañana va a exponer. Y con ellos vamos a organizar un curso próximo de sarcopenia. Uy, está en mute. Te decía que estaba muy buena la presentación, Jairo, y los invitamos a un próximo curso desde ya de sarcopenia, con el cual vamos a hablar mucho más en extenso de esto, porque realmente podríamos pasarnos toda la tarde hablando de este tema de los ejercicios. Por el tema de tiempo, vamos a pasar ya a la siguiente charla. Y ahí, en el momento de las preguntas, ahí aprovechamos para responder las preguntas que tenemos aquí en el Question and Answers. Por favor, Jairo, adelante con el siguiente ponente. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.